del amor, la política y el universo. Rotundo sí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al tercer capítulo de Rotundo Sí. Amigas, lunes de Rotundo Sí. ¡Salud! ¡Salud! Bienvenidos. Sí toca tomar, ¿verdad? Sí. Toca tomar. ¿Cuándo será el día que las tres tomamos al tiempo un sorbo de vino? No lo sé. Toca tomar porque estamos intencionando el espacio y si no tomamos, pues no se cumple, no se siente la misma energía, la misma vibra. Bueno, hoy hemos decidido que vamos a justificando su borrachera de hoy. Vamos a arrancar con mensajes del universo. Así arrancamos en el capítulo anterior y creo que nos fue muy bien y nos permitió como abrirle campo, abrir el tema del que íbamos a hablar y esperemos pues que hoy suceda igual. Entonces acá tengo las cartas. Hoy la vida nos oriente. Tengo mensajes del universo. O sea, vamos 2 dedos que están muy densas y ya no me gusta esta dinámica. Tengo acá. Reina, yo le tengo gracias. ese micrófono. Uy, muy bien. Teamwork. Entonces, bueno, les invitamos a que todos y todas, todes, le pongan las mejores intenciones a estos mensajitos, que estos mensajes no solo sean para nosotras, sino también para las personas que están escuchando este podcast o viendo, que están aprovechando el video, amigas. Valórennos, por favor, nos escuchan cómo nos vemos. Por cierto, hoy van a ver el video completo porque volvió Jay a la cámara. El episodio pasado estuvo un poco atrofiado, pero firme. Pero lo logramos. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? Emily ya está una experta barajando. Es que hoy le hizo el tarot a todos los amigos del trabajo. Tengo que decir que llevé las cartas a la oficina y en el almuerzo todas estaban como yo quiero y tomaron turnos y todas se llevaron su mensaje. ¿Jay a ti también te leyó las cartas? No, Jay no fue hoy. Jay no leyó. Teletrabajo. Bueno. A ver, amigas. a ver. Fue un día duro de trabajo. Espero descargar mi energía en este podcast con estas cartas. A ver. Bueno, y ahora yo. Al mediodía tuve un mensaje bien interesante. Vamos a ver qué nos. Ay, ese no me lo depara contaste. Este momento. Pucha, y es que le pasa a la mano por encima. Es que sí, con esas son las técnica. instrucciones del mensaje. Camila sacaba mal Ustedes las no cartas sienten todo nada. el podcast. Ustedes no sienten nada cuando pasan la mano. Claro, a mí yo Sí. siento calorcito. Yo siento como que me atrae la mano. Como que te llama. Eso, bueno. Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Dale. Dice, algo muere para nacer, renace, tu propósito está acá. Y esta carta no salió en el primer episodio del podcast. Sí, esa fue, Sí. fue la carta con la que abrimos el episodio. Entonces, pues nada, creo que el universo está decidido a decirnos que nuestro propósito va por aquí. Ok. El mío se parece un poquito, va como en sintonía, pero creo que me cae muy bien como desde el punto de vista sentimental. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, desaparece. Oigan esto, tu alma anhela. La verdad sí está muy apropiado. A mí Ok. se me parece bien interesante porque hay muchas cartas y hay algunos mensajes que, como ya lo hemos hecho varias veces, se han ido repitiendo. Entonces es como la reconfirmación de que algunas en ideas, eso sí. es lo que hay que trabajar o De en acuerdo. eso es lo que está pasando en nuestra vida, cosas así. La mía dice: tu conciencia puede evolucionar con pequeños cambios. Empieza por lo que más te causa dolor. Eso te El gimnasio. Pues no dice qué dolor, pues. Creo que alguien tiene que volver a terapia, es lo que dice la carta. Oh my God. Creo que alguien tiene que retomar mejores Bueno. hábitos en la vida. Entonces con eso, creo que podemos empezar el tema del día. Chan, vamos a ver. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Si no te gustan las mentiras y la injusticia, no puedes hacer política. Pam, pam, Duro. pam. Duro. Bueno, a mí me gustaría empezar porque creo que este fue uno de los temas que surgieron cuando íbamos pensando de qué queríamos hablar en Rotundo, ¿sí? Entre nuestros miles de temas estaba este y tengo un momento particular en el que recibí este mensaje. Acabamos de tener una campaña, pues eran consejos de juventud, que ya les he contado que en mi experiencia fue una campaña bien compleja, un proceso que lideraba en Santa Marta, y cuando se acabó ya el día que recibimos las credenciales como tal del proceso organizativo,
nos dice, ese fue el mensaje que yo dije, me estaba quejando, yo dije, no me gusta la injusticia, no me gusta la mentira, es algo que realmente me molesta, con lo que no quiero existir en un mismo espacio. Me dijeron como, no, pues es que si no te gusta la mentira y no te gusta la injusticia, pues no puedes hacer política, porque de eso está repleta la política. Y yo decía como, fuertes declaraciones. No puede ser que me estés diciendo eso, sobre todo que me lo decía una persona que para mí era autoridad en el proceso político. Era en ese momento una guía, una orientadora en eso que estábamos construyendo. Duro. Y para mí fue fuerte recibir ese mensaje. Así como otro día un compañero de la universidad me dice como es que todos somos corruptos por naturaleza. Y creo un poco que claro, sí, ahí entré a debatir con él. Él era unos semestres más abajo que yo, pero era como, pues yo estoy en esto y estoy en estos procesos y estoy en la política y no quiero pertenecer a ese grupo que normaliza la injusticia y las mentiras. Si estoy en la política es porque es un espacio que puede ser transformador y de cambio, porque podemos hacer las cosas bien, y si no podemos hacer las cosas bien, pues ya deja de interesarme, y ahí es donde uno entra como en ese debate existencial de si sigo aquí o no, con todas las formas, y pues ya con todo lo aprendido. Eso lo decía Hobbes en el Leviatán. Sí, el mismo comentario ñoño. Mi amiga abogada y la socióloga. Y Locke decía lo contrario, ¿no? Como el hombre es bueno por naturaleza, es político, hay que... pero bueno, no sé, a ver, yo tengo ahí como varios, pues como varios pensamientos. Lo primero es que yo creo que sí tiene algo de cierto, sobre todo si uno lo piensa como a la inversa, es decir, si a uno no le gusta, pues no sé cuál es la motivación por la que uno también está en ese medio para poder transformar esas formas que sabe que existen sí o sí en ese entorno. Uh-huh. Más allá del gusto, pues digamos al menos sí es la aceptación de que existe, porque hay gente, yo conozco también gente tremendamente soñadora, digamos muchos de nosotros arrancamos haciendo vida pública y política pues con mucho anhelo y mucha ilusión, y con el paso del tiempo pues uno va aplomando un poco los pies en la tierra y va tomando un poco más de conciencia de la vida adulta y entendiendo un poco en qué consiste esto de habitar lo público. Pero creo que hay muchos que se quedan como en ese sueño estancado, ¿no? De creer que pueden primero transformarlo absolutamente todo, lo cual yo también creo que a veces es una lucha a la que uno ya pues debe como forzarse a decir, oiga, esto no puedo transformarlo, y uno tiene que aprender a elegir sus batallas en política, tiene que aprender a decir sobre qué me doy una pelea para acabar con cosas que son injustas, para acabar con cosas que son con formas que no me gustan, y otras con las que seguramente la transformación llegará de otra manera. Entonces yo sí creo que, digamos, tal vez la palabra no es el gusto, digamos, no estoy tan de acuerdo con la afirmación del gusto, pero sí con la aceptación, porque hay gente que se lo niega, o sea, cree que su sueño pues sí, total, y yo creo que eso es un error y le pasa mucho a esta generación cuando arrancamos a hacer el proceso, y yo creo que hay que aceptarlo. Parte de aceptar que en la vida pública y en la vida política hay muchos mentirosos, tramposos, corruptos, es parte del interés de que esta generación se meta en eso mismo para cambiarlo, no para replicar esas mismas formas, y yo creo que esa pues tiene que volverse como una motivación, como un anhelo, pero conociendo los límites sobre cosas que uno sabe que puede cambiar, sobre batallas que no hay que dar o que no es el momento de darlas. Un amigo un día me decía, cuando yo le comentaba pues justamente eso, que me parecía como tremendamente injustas muchas de las cosas que yo veía, y eso que en Bogotá vemos casi nada de lo podrido de la política. Totalmente, porque por fortuna tenemos una ciudad cargada de opinión, de diversidad. Esto no es lo que pasa en el resto del país, que sí es verdaderamente deplorable. Pero me decía mi amigo, si tú quieres que las cosas cambien, pues tienes que ser poder. El día que seas poder, entonces hablamos. Mientras tanto, van a haber muchas formas con las que vas a tener que seguir luchando, y otras con las que mejor no des la batalla ahora, tal vez mañana cuando seas poder, la das de otra manera. Amigos, yo soy la soñadora. Sí, lo he sido toda la vida, pero además en todos los espacios. Y ahorita que las oí hablar, se me venía mucho también como las formas. Se me va a salir lo sociólogo, claro que sí. Y es como hay unas estructuras que ya están muy dadas y que se han reproducido y no las han enseñado de tal forma. Y creo que sobre todo la política es una de ellas que está muy bien instalada y muy bien enseñada. ¿Qué me parece a mí de la política en términos de
que si no me gusta la injusticia, ¿verdad? Y las mentiras, la frase, no puedo hacer política. Están bien hablando como de las dinámicas patriarcales y violentas que hay dentro de la política también. Y creo que como mujeres que hemos estado de una forma u otra en ese espacio, lo vivimos aún más, entonces a nosotras nos raya aún más. Pero sí es verdad que una debe aprender a trabajar con el sistema. Y pues lo que dice Cami es como hay que entender que eso está porque el sistema se construyó así. O sea, yo mañana no voy a derrocar ni el patriarcado ni la corrupción. Y claro, lo va a soñar porque mi mundo ideal es así. Pero sí es muy difícil, o sea, una cosa es entender el sistema, porque me pasó como que yo entiendo que esa es la forma en que funciona, y otra cosa es cuando uno ya está adentro y lo vive, y de verdad siente que esas cosas te comen adentro de la política, como que de verdad tu ambición y tus ganas de transformar y de hacer la política como tiene que ser, por lo menos yo desde la construcción colectiva, que soy toda, bueno, concertemos todos cómo se va a llevar esto. Y a ti te parece como que la política y en esa dinámica no funciona. Pero eso es muy jodido porque es como, sé que tengo que adaptarme, pero en el fondo tampoco me quiero adaptar porque es, digamos, a lo que yo sueño y a lo que yo aspiro y la motivación por la que estoy en el espacio. Entonces sí es una dualidad muy difícil, sin embargo, creo que la política se construye a partir de esos mismos puntos de desacuerdo y de encuentro entre todos los que hacemos política, desde quienes creen que la corrupción y las injusticias son la forma de llegar a los espacios de poder para mantenerse, como los que creemos ciegamente que la construcción colectiva es el camino y a donde tenemos que llegar. Claro, en ambos lugares creo que uno también sacrifica distintas cosas. En mi caso personal, amigos, salud mental, emocional, porque no, digamos, yo no estoy acostumbrada a enfrentarme a esas situaciones en donde tengo que sí o sí aceptar que las cosas son así. Me destruyen y me vuelven nada, y creo que me han visto pasar en ese escenario, pero bueno, creo que de eso se trata también, y de eso también constituye la política. Creo que hay un espacio también para ambos, como polos o posiciones dentro del mismo pero ahora escenario. estás en la mitad de un espacio que es bien político. Al final podemos hablar de eso. Yo quería decir algo, era como creo que la clave es parte de lo que decía Cami, y es como sí, existe la injusticia y existe las mentiras dentro de la política, pero no es eso a lo que debemos aspirar. Es decir, para yo estar en un espacio proceso político, no tengo que convertirme ni en una mujer injusta ni en una mujer mentirosa. ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios? Sí, es por ese lado. Entonces no es como a lo que yo tengo que aspirar para poder entrar. Es un poco la discusión. Hablamos de que las mujeres, pues obviamente para entrar a espacios políticos se nos hace más complejo. Entonces nos toca adoptar prácticas patriarcales para poder sobrevivir en ese espacio, porque de esa forma está estructurado el sistema. Entonces no creo que uno tenga que adoptar las injusticias y las mentiras y bueno, otra cantidad de cosas que también pues pasan cualquier cantidad de límites para poder habitar la política. Creo que la política se puede habitar de una manera digna, por decirlo de alguna forma, y desde otros lugares que no impliquen adoptar esos comportamientos. Y lo otro que decía Ani también me parece muy importante, es porque uno sueña hasta que está dentro de la política. Ay, amigos. No sé si hasta, pero sí, hay ahí como, digamos, a mí me desconexión. Lo que pasa es que el totazo es muy duro. No creo que es como una desconexión, sino que uno cambia entonces las formas. Porque claro, cuando estamos, no sé, en una mesa en donde vamos a hablar de lo que queremos que se haga a través de la política medioambiental nacional, claro, uno dice como no, cero plástico en todo el planeta Tierra. Queremos que todos sean unos embajadores ambientales. Queremos que cada casa siembre un árbol. Entonces llega uno a un espacio político de decisión y se da cuenta que un hijo de madre árbol cuesta una cantidad de plata que uno no lo puede poner en donde se le dé la gana porque hay que tener un permiso medioambiental de todas las secretarías de la ciudad. Lo más difícil que tiene una administración de un lugar es el tema de arbolado urbano. O sea, es más fácil la paz mundial, es más fácil la paz mundial, se los juro, de Gandhi que lograr, no sé, que pueden es increíble. Claro, entonces uno ahí se da cuenta que hay temas de urbanismo, de permisos, de que hay que pedir autorización de un lado y del otro, que todos
todas las personas tienen que estar de acuerdo, que hay que pasar un proyecto de ley o si no, no se puede hacer, o que hay que hacer un proyecto de acuerdo porque si no, la ciudad no puede responder, un montón de vainas que uno, claro, es el polo a tierra, estar en la política es el polo a tierra, es sí, marica, queremos seguir construyendo vainas, pero toca hacerlo de tales maneras. Bueno, yo tengo ahí, creo que podría ser muy interesante. Ya hablamos de que entrar en la política hace como una desconexión frente a lo que uno sueña y espera y cree ese espacio a lo que es estar adentro. Yo estoy dando los primeros pasitos, o sea, vamos lejos. Pero creo que estaría cool como hablar de ese momento. Como ustedes ya tienen un proceso político, digamos que adolescente. Adulto, adolescente. Párvula. Me gusta. Está a punto de cumplir 18. Literal. Pero tal vez cuál fue ese choque, como entre el sueño de lo que creían hacer política y el choque que es realmente estar dentro de la política. Creo que serían historias interesantes de escuchar. A ver, yo creo que, ¿saben qué? Incluso más que lo que yo veo adentro, mi choque también tuvo que ver con lo que veía afuera. Me explico. Cuando yo entro, digamos, tanto a lo político, electoral, como a lo público, que son cosas distintas, pero no se excluyen, ¿sí? Una cosa es candidatizarse y poner tu nombre en una lista, como lo hice en el 2019, o como he acompañado algunas de las campañas, incluso ganadoras, varias, en la ciudad y demás. Y otra cosa es entrar a trabajar en el sector público, pero van de la manito, ¿no? O sea, digamos, tiene mucho que ver lo uno con lo otro, pero en ambos escenarios yo me daba cuenta que me estrellaba más, digamos, yo trataba de hacer el ejercicio muy consciente desde siempre con que el sistema tenía unas formas y con que entrar seguramente me iba a representar un choque, y seguro, y así fue. O sea, entrar a trabajar por primera vez en lo público y querer cambiar muchas cosas y darme cuenta de las barreras institucionales, de los procedimientos, de que es con fulanito, sutanito, que hay que hacer 1000 cosas, que hay que pedirle permiso a 3 personas y que el cuarto firme y que está bien. Pero yo creo que, digamos, la ilusión no se me ha muerto, digamos, en esa lógica, porque siento que todo eso es un reto. O sea, es como el reto de gestionar, de solucionar, de resolver. Yo creo que a lo público le hace falta, y es un poco como el problema también a veces de quienes se encuentran en ese primer choque, y yo creo que le pasa a este gobierno, y es esa capacidad de resolver cosas. Uno llega a un lugar y pues no basta con echarse un súper discurso, sino le va a resolver a la gente qué pasa con su acueducto alcantarillado, su pedacito de carretera que está vuelto miércoles, etcétera, 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 con el día a día. Entonces ahí yo sentía como que, digamos, estaba un poco lejano de lo que yo había pensado, pero el choque estaba como ahí más o menos precipitado. Pero darme cuenta que afuera la expectativa de la gente era incluso más alta de la que yo tenía cuando arranqué en política y en lo público, eso sí me generó mucho choque, porque lidiar con esas frustraciones de la gente cuando te lo cargas también tú al hombro y hacerle entender y casi que volverte un pedagogo de lo público hacia afuera es muy jodido. O sea, ¿te refieres como a lo que la gente esperaba de tu gestión? No de la mía, del sector. Entonces, no sé, mi primer trabajo, entonces yo tenía que hacer cosas, no sé, de presupuestos participativos en la ciudad y salir a la calle con la expectativa ajustada, porque pues ya uno adentro ajusta las expectativas, pero igual se ilusiona, resuelve, sueña, araña más de lo normal. A uno le dan un cuadrito, le dan una cancha de fútbol y uno trata pues de salirse un poquito a veces, de sí, pilotearla, no siempre sobre el cuadrito, pero la gente afuera es que está desbordada desde la tribuna, no se meten a la cancha porque les da temor y porque piensan que sobre la cancha pueden desdibujar y volver a pintar. Y lo cierto es que no. Entonces me daba cuenta afuera de unas expectativas muy altas por un lado, 2, de formas también a veces muy hostiles, porque la ciudadanía, pues digamos, hay de todo, ¿sí? Y uno que viene de allá, uno que viene de la protesta social, de la gente, de los procesos organizativos, pues los entiende y trata de ponerse a la par de comprensión y demás, pero ya llega un punto en el que también la gente, su expectativa es tan alta, los han también manoseado y maltratado tanto a lo largo de los años, que pues también su cariño hacia lo público es súper bajito, y llega alguien que más o menos le tiene cariño a la cosa, que trata de ponerle comprensión a ellos, pues también, digamos, uno se siente cargado de sus expectativas, y yo ahí sentí mucho choque, como que yo decía, oiga, ¿por qué la gente
gente no, o sea, sí estamos buscándole la forma, la comba, poniéndole todo el cariño, porque primero no confían, segundo porque no vamos ajustando juntos las expectativas, que igual vamos a ir cumpliéndolas, ¿sí? En el mediano plazo, y esa frustración de ver cómo la gente si le das poquito quiere más y quiere más y quiere más, y está bien, porque es que pues para eso está lo público, para satisfacer las necesidades de la gente, pero pues dale que hay unas cosas ahí complejas, ¿no? Que hay que ir al menos en los tiempos como graduando, porque no le puedes dar todo a todo el mundo de taco, sino que hay unas cosas y tampoco se puede, entonces como que esa expectativa fuera frustrada, las formas a veces tan hostiles, tan desagradecidas, incluso más que al interior de la institucionalidad. Yo decía, ¿con qué es lo que estoy, o sea, cuál es? Y ahí me preguntaba como qué es lo que quiero cambiar, o sea, lo que quiero cambiar es el sistema, o el sistema con los efectos que le genera a la gente, y por eso la gente se porta así, pero también es un problema cultural, porque a veces también pisoteamos del otro lado al que sirve cuando sirve bien. Pero pues es entendible, de nuevo, han habido pisoteos de este lado pues reiterados por mucho tiempo. Entonces bueno, lo dejo ahí, pero es más el tema de las expectativas también como de la gente, lidiar con sus frustraciones, ponerse en sus zapatos porque uno viene de allá. Y a mí eso me dio muy duro, o sea, creo que ese choque de hacer esa pedagogía constante, y todavía me pasa, con el ánimo de resolver, porque la gente suele quedarse ahí, y esa es mi expectativa, y este es mi punto de negocio. No, espérate, que es que así no se negocia, es que uno tiene que negociar dando, recibiendo, cediendo, hay que ceder algo. Y enseñar eso, digamos, como en el ejercicio, y además no enseñar, porque también hay muchas formas y prácticas muy chéveres del otro lado, en el que uno cuando sirve desde lo público, pues es simplemente un instrumento, uno no se las tiene que saber todas, ni se las sabe todas, por supuesto, pero es eso, como esa frustración del otro lado, la gente, sus formas. La gente es difícil, o sea, cuando uno empieza acá y da y le pone cariño y luego se da cuenta que afuera igual van a salir a criticar, la gente es difícil. Entonces uno se da cuenta y reflexiona y dice, gobernar es muy difícil. Gobernar es muy difícil. Yo ahí estaba pensando que Quedé con unas ganas. uno, el tiempo es limitado. Entonces, nosotras fuimos esas personas que les preguntaron ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y se nos vinieron a la mente miles de cosas que sabíamos que queríamos hacer, pero no sabíamos cómo. Entonces también fuimos esas personas. Y cuando ya llega, o cuando estamos, digamos, un poco del lado de lo público, que es donde se supone que se tienen que dar como las soluciones, de alguna forma, entonces te das cuenta que quieres resolverle cosas a personas que llevan toda la vida pidiendo esas mismas cosas. Entonces, llegamos en un momento en el que las personas, muchas ya están agotadas de pedir siempre lo mismo, están agotadas del sistema mismo, y aunque tú seas una persona diferente, o aunque quien lidera o la entidad o el proceso o un proceso ya sea electoral o ya en un cargo público, sea distinta y quiera hacer las cosas de forma distinta, ya la gente está cansada. Entonces la recepción va a ser muy compleja y toca entrar a esa pedagogía como, venga, queremos hacer las cosas bien, pero tenemos que respetar estos procesos, o tenemos que respetar estas formas, o podemos hacer hasta aquí, no podemos hacer más porque no tenemos esa capacidad. Y eso también es un ejercicio difícil, y que pone a muchas personas les ha llevado a ponerse en duda si seguir o no en lo público y en lo político. Y ahí también pensaba como, para llegar a los espacios públicos, muchos pues de elección popular tienen que vivir un proceso político electoral. Pero entonces cuando están en lo público, todo el mundo les reclama que también hagan como ese ejercicio político de relacionamiento con otros. Entonces yo creo que ese es como otro temita que podríamos entrar a hablar, como si debemos separar lo público y lo político, o lo público y lo político siempre van a convivir, que es lo que yo creo. Sí, y toca encontrar como el equilibrio para que suceda. ¿Ven por qué digo que es un proceso adolescente? Yo iba a hablar de, bueno, como varias cosas. Yo he estado en lo político, pues eso también es importante que como aclararlo, y es como lo político no solo lo político electoral, y lo hemos hablado en varias ocasiones, y es porque uno de hecho hace políticas desde muchos lugares, y creo que es el lugar desde donde yo me paro.
como que yo he hecho política desde muchos otros lugares, desde la calle como ciudadana que sale a manifestarse, pero también desde empezar a encontrar espacios en los que me siento representada y camellar como por construir procesos colectivos y demás. El feminismo es sumamente político desde mi concepción y desde donde yo lo enfrento y lo asumo como, digamos, como forma de ver la vida. Entonces me he movido por ahí, pero digamos que no ha sido, o sea, hasta hace 2 meses, 1 mes, ya no me acuerdo. Estuve como en el primer proceso electoral serio, por decirlo muy entre comillas, pues porque oye, yo fui representante estudiantil, pero lo que decía Cami, eso también está muy... la gente no le gusta, o sea, realmente yo terminé ahí porque era la única que no le molestaba estar en ese espacio y no porque genuinamente la gente creyera que ese era un curso dijo yo, profe, sí, literal, pero no porque la gente creyera que era un espacio importante de disputa y de conversación y demás. Entonces pues yo estaba ahí como por default y hace 1 mes entré en mi primer proceso en donde literal acá mis amigas fue como vamos con todo y fue como listo, vamos, y creo que fue el primer choque duro frente a lo que era hacer política y lo que era además hacer política con gente que llevaba en política un huevo de tiempo. Fue como... cuéntanos qué aprendiste de esa experiencia. ¿Cómo te fue? Fue muy chocó también de esa fue muy retadora y me chocó muchísimo porque vuelve y juega. Yo soy súper de la construcción colectiva. Me acuerdo mucho el día de esa elección. Mi jefa de campaña me dice, tenemos que levantarnos a llamar a los 233 que hay en esta lista y tú no vas a poder, o sea, tú no sabes quién es, pero vas a tener que llamar y decir, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Total. Ustedes mentir. O sea, eso mentir. Miren, eso para mí fue, yo le decía, no puedo, o sea, genuinamente no puedo porque yo soy muy de generemos el vínculo y si chill, pues ya, entonces yo le decía, yo llamo a mis amigos. En 1 hora generar un vínculo. Oiga, no, fue terrible. Yo le decía, yo llamo a mis amigos, porque sabes, como que yo te puedo decir, hola bebé, Cami, ¿cómo estás? No sé qué. Oye, firme hoy. Y tú me vas a decir como, sí, de una, no sé qué. Y ya, y yo me siento tranquila porque además yo sé que tú me conoces, sabes cuál va a ser mi proceso, sabes cómo trabajo, bien. La política no se gana solo con amigos. Exacto. Entonces, claro, y tuvieras, o sea, yo veía la contraparte, con Emi, que pues ya estaba en otros procesos electorales, que cogía ese teléfono y además respondía así, hola, sí, esto es política, te vengo a decir esto y esto y esto. Yo lo hice súper feo. ¿Funciona o no? No, mentira, era con más tacto, lo estaba haciendo súper exagerado. Pero eso para mí fue un choque durísimo porque yo sí había hecho política hasta el momento como desde mis amigos, como la construcción de nosotros, sí vamos todos, y en un momento u otro fue como me toca salirme de acá. Que todas las personas salieran agarradas de las manos y literal, estábamos cantando. Tal cual. Entonces, amigos. Esa imagen del meme de los Simpson, marica, todos así pintando. Eso me costó mucho. Eso y uno eso, 2, la rapidez de la, o sea, era como nosotros montamos eso en 4 días. Total. Y para mí era como tienes que estar en esto, pendiente en eso. Además estaba trabajando, entonces estaba como el trabajo, pero pensando en que en la tarde tenía un debate y bueno, entonces hacer el debate y después salir, y entonces empieza la gente también a buscarte como, oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y uno como, pero tú ni siquiera te conozco. Y política al fin y al cabo, pero es una política que yo no estaba acostumbrada a hacer ni a experimentar. Pero no hiciste nada del otro mundo, nada malo finalmente. No. Hizo lo que uno usualmente hizo, como lo básico de un proceso político electoral. Pero sí, claro, pues no habías experimentado eso antes. No, y menos siendo como el foco. Tipo, siempre había estado, siempre había estado detrás, como, vamos con toda, yo te apoyo, pero cuando me tocó a mí, y por ejemplo el día, como, mira, te presento a la candidata, y como que me tocaba a mí hablar con esta persona que yo nunca la había hablado, y como, mira, no sé qué, ¿cómo estás? Me parece esto, ¿qué te parece esto? Contamos con tu voto, sí, no sé qué. Eso para mí era un video, y de hecho terminé muy agotada emocional y psicológicamente después de una campaña, y eso que fue 4 días. Una campaña de 4 días, así, no me quiero imaginar la de 2 años y demás. Como claro, que es duro, es durísimo. Fue 4 días y eran personas que, bueno, no las conocías a todas, pero sabías de dónde venían, a qué proceso pertenecían. El vínculo que existía era que hacían parte de un mismo lugar, y eso de alguna forma nos da cosas en común. Tenemos de repente intereses comunes, hay algo que nos une. Pero ahora imagínate tener que salir a la calle y coger a la gente de la calle y decirle como, hola, tú no tienes ni idea de quién soy yo, pero te voy a convencer en 1 minuto porque no tienes más tiempo, muchas veces 30 segundos,
segundos de por qué tienes que votar por mí o por qué tienes que votar por tal persona. Oigan, yo soy tal, tengo tantos años y, no si esto es, y lo que quiero para ti es tal cosa. ¿Votas por mí? No, aquí está el volante. Dame tu número, anota tu número. Luego te llamo y me cuentas como... Y cuando te dan el chance de hablar 30 segundos, o si no, te botan el volante en la cara. Y en Bogotá, que te reciben volante, entregas volante, haces campaña ecológica y haces campaña de opinión. En territorio, en el Carmen de Picalá, en Melgar, en Santa Marta, en Ibagué, en otras ciudades del país, ¿cuándo se ve una campaña de ese estilo? No, las formas son otras. Y no es que yo las esté validando, al contrario, las reprocho, pero entenderlas hace parte del proceso de poder lidiar y transformar esas mentiras y esos engaños que uno pues tanto le molesta. Yo creo que es eso, o sea, como que en mi cabeza, pues ese fue el choque, como que en mi cabeza yo lo entendía estructuralmente, tipo de la teoría a la práctica, pero ya en la práctica esto era un tema porque además a uno emocionalmente, como que si es un constante razón-corazón, como que esto, o sea, yo sé que esta es la jugada racionalmente correcta, pero acá se puede estar sintiendo súper loco, como no estoy segura, y como que coordinar las dos es un tema. Y eso solo fue la elección, amigos, no fue la campaña. Logramos el objetivo y ahora se vino la gestión, que es otro mundo. Y es como, de verdad, uno siente que termina la campaña y dice, salimos de lo más de la campaña ya. No, amigos. Más chévere. Cuando uno empieza uno a entender cómo tiene que mantener como discusiones súper estratégicas, en donde uno tiene que entender muy bien qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, qué implica que uno diga o no diga algo. Eso también es todo un juego importante que no todos tenemos como ni la habilidad ni la experiencia de haberlo vivido y puede jugar malas pasadas. Y eso que, vuelvo y lo digo, este es un espacio súper micro, o sea, creo que es la versión micro de lo que pasa en los grandes escenarios, pero es eso, o sea, sentarse en reuniones con A, con B, con C, entender que la política no solo es como la reunión del Congreso, sino el after de vamos a la fiesta, y entonces te presenta Sultanito, y de verdad uno no sale del rol de político hasta que uno llega literal a su casa como a descansar y entender lo que implica estar en ese espacio de gestión, porque ahora tú tienes el poder del que tanto hablamos, que toca adquirir para hacer los cambios, pero que ese poder conlleva un montón de cosas para poderlo usar para transformar, que eso no es como que yo llegué y dije y se hizo. No, hay muchos intereses de por medio, hay mucha gente que lleva mucho tiempo en esos espacios y uno llega apenas recién llegado y le va a decir como... Y ahora gestione y resuelva y muestre que está haciendo lo que para la gente... Y ponte también a hablar con todos los frentes que tú en algún momento pensaste que no ibas a tener que negociar tampoco, porque eso también nos pasa, y lo hablamos en algún episodio, y era como nos empezamos a rodear de la gente que piensa igual, que tiene como el mismo horizonte y los mismos proyectos, y llega uno a gestionar y le toca sentarse con el más godo y decir como, bueno, negociamos. Tenemos que llegar a un punto para que haya una gestión efectiva en tal y tal cosa. Créanme y que eso pero siempre hay cosas en común con la gente. Hay unos mínimos, hay unas banderas y unas vainas que no tienen color, que no tienen... O sea, eso sí es cierto. Hay que y más en negociar. procesos tan chiquitos. Sí, obvio. Sí, de acuerdo. Bueno, no estaba pensando en un proceso chiquito. Exacto, o sea, digamos, los procesos chiquitos. Sí, de acuerdo. Como que se pueden encontrar, se puede encontrar ese equilibrio. Estaba pensando un poco como en mis choques en la política y se me vienen como dos momentos a la cabeza. Número 1, proceso chiquito, decirlo de alguna forma, y es que no la mejor propuesta llega, sobre todo porque, bueno, las propuestas son subjetivas y cada persona tendrá su público, pero no los mejores llegan. Entonces llegan quienes tienen la mejor estrategia, independientemente de la estrategia. O sea, puede ser una estrategia que uno considere que es una estrategia apropiada, digna, o una estrategia con unas formas que se sobrepasan todos como los límites de la esencia, por decirlo de alguna forma. Pero es quien tiene mejor estrategia quien llega a esos espacios políticos. Y 2, hay mucha frustración en la política. Entonces, digamos, mi primera experiencia en lo público como tal, pues fue en Congreso, con Mafe te amo. Y estábamos, bueno, frustraciones hubo un montón, entonces acá me mencionaban un tema como, bueno, hay muchos temas que no tienen color, pero el Congreso es un espacio en el que hay que gestionar, hay que buscar acuerdos
todos los días. Y puede ser el tema más loable, que más va a ayudar a la humanidad, podemos estar cerca de la paz mundial, pero si tú y yo no hemos llegado a un acuerdo, pues no pasa. Así es. Y no pasó, o sea, puede ser, lo vivimos con temas de mujeres, lo vivimos con temas, digamos, en lo laboral, con esto de la reforma laboral que tenía como mucha discusión alrededor, pero yo siempre defendí que la magia de la reforma laboral era que busca, porque todavía sigue en debate, busca reivindicar los derechos perdidos por trabajadores y trabajadoras y nuevos derechos para la garantía del trabajo. Y es un tema hermoso, uno lo explica y le llena a uno de mucha ilusión. Pero cuando ya entras al espacio político y te toca hablar, y te toca buscar consensos y te toca buscar los votos, que finalmente es lo que se necesita para que pase el proyecto, se llena uno de frustraciones, porque si yo no estoy de acuerdo con tu proceso político, o si yo no estoy o si lo que si lo que yo te estoy proponiendo no lo agregas, pues no te voy a apoyar, y no pasa, y no se les dio la gana y no pasó. Entonces esas frustraciones también son un choque constante en los espacios políticos. Hay una cosa que me acuerdo mucho en el proceso en el que conocí a Emi. Había un módulo que nosotros llevamos a las mujeres en territorio y el de negociación. Creo que ha sido el módulo más increíble que yo he visto en un proceso pedagógico político, porque hablaba sobre eso, como si el alcalde de mi municipio es del Partido Conservador y yo soy de, no sé, el alama del partido de lado. Comunes. De comunes. Eso, de comunes. Y necesito algo, pues a mí me toca aprender a negociar con el conservador y sentarme y entender cuáles son las necesidades del man y por qué el man puede estar reacio a que esa política o solución no salga, y qué es lo que estoy buscando yo, que es como el no negociable que necesito que se cumpla. Y el ejercicio era muy chévere porque decía eso, como a veces los nos están como escondidos dentro de un montón de necesidades y de cosas que no son tan explícitas, y que una se debe volver muy hábil en encontrarlas. Y creo que ese es el punto, hay que aprender a negociar sí o sí, independientemente del espacio en donde uno esté, y creo que en últimas eso es lo que termina volviendo a la política un acto de democracia. Y es como si tú y yo podemos estar en polos muy opuestos, con opiniones muy distintas, pero pues yo necesito esto, tú necesitas esto, listo, ¿cómo llegamos a un punto medio para que entonces ambos consigamos en cierta medida lo que tengamos? Y creo que también es desromantizar la idea de que la política nos va a dar el 100% de lo que queremos. Total. No, eso no va a pasar. Vamos a tener que buscar puntos medios en donde, bueno, tal vez es un 60-40, un 50-50, un 30-20, pero pues son espacios que nos hemos tenido que luchar y que son valiosos. O sea, si yo vas un 20% en derechos, eso le cambia la vida a un huevo de gente, pero creo que esa conciencia tampoco está tan clara frente a lo que se hace en estos espacios. Y eso es súper clave porque implica no conformarse, pero sí reconocer las victorias, o lo que se conocen como mangos bajitos. Entonces hay un mango bajito, agarrémoslo, ¿sí? Si hay una cosa a la que podamos ganarle en algún lado, como derechos, como garantía de algo, pues hagámoslo. Pero a veces, de nuevo, como que las expectativas están puestas tan arriba, que no dimensionamos también como digamos, como las funciones de a donde le estamos apuntando. A veces hay cosas que son del tamaño Congreso, otras que son del tamaño de venga, nos sentamos usted y yo que soy pinche contratista de algún lado, y con eso creo que podemos resolver, y se puede resolver. Y hacer esa pedagogía creo que también es lo retador del rol que todas nosotras ejercemos también mientras estamos en el ejercicio de lo público, y es pues que la gente todos los días sienta que puede dar victorias pequeñas, y que en esas pequeñas, que no me parecen tan pequeñas al final del día, pero sí son mangos bajitos, pues puede ir alcanzando grandes cosas, y eso hace parte de sentarse a tener consensos con el otro. Y eso pareciera una obviedad, porque pues la gente se ufana pues de hablar de
respetar la diferencia, pero de verdad, sienten ustedes a un ciudadano promedio con otro ciudadano promedio a discutir de un tema, a ver si se van a poner de acuerdo en algo y se van a llegar a un consenso, y se los juro, es muy difícil. Ahora, siéntenlo con una autoridad desde el punto de vista político, administrativo, a que tomen una decisión juntos, a ver si es que es muy sencillo, y pues la realidad es que no, por lo mismo, porque la gente también o espera que la ganancia sea muy alta, o pues hay que decirlo también del otro lado, pues el punto de negociación es una puerta absolutamente cerrada. Y creo que ese también es el papel digamos, de gente como nosotros, como ustedes, que también están entrando al ejercicio de lo público, es pues darle ese valor a la gente cuando uno entiende que viene de allá, que la valora, que la respeta, porque de nuevo, mientras estemos aquí en la burbujita llamada Bogotá, esto funciona bonito, hasta funciona bonito, ¿saben? Como que uno dice, oiga, qué bacano que hayan espacios de participación en las localidades, por ejemplo en Bogotá, en donde la gente participa. Vayan ustedes a mirar a ver si en los municipios de quinta y sexta categoría la gente se preocupa, primero. Dos, es una prioridad participar de un escenario político administrativo. Pues esa no es su prioridad, porque seguro las necesidades allá pues son otras, y hay unas mínimas básicas que todavía no están satisfechas, pues menos el ejercicio de la participación. Aquí, dichosos de poder construir con la gente, al menos tener un diálogo respetuoso, donde la gente propone. Eso no pasa en todo lado, y de verdad creo que ahí es donde también empieza uno a veces a normalizar, digamos, ciertas cosas acá en Bogotá, y como en el ejercicio de lo que uno ha venido haciendo, y esa es como la tarea, ¿no? Repliquémoslo en otros lados, porque en otros lados de verdad la gente es que ni siquiera comprende eso de la participación, alzar la voz, control social, hacer veeduría. Nada que ver. Aquí a veces pues hay ya exceso de participación en algunas cosas, y a veces son los mismos participando sobre los mismos temas. Que no está mal. Gracias a esa gente también ciertas agendas tienen vida, se sostienen en el tiempo. Gracias por hacer esa tarea, ¿no? Pero ojalá que también en el resto del país funcionara de la misma manera. Y a veces pues no pasa, porque ni siquiera nos respetamos en la diferencia, y eso es duro. No, y le toca pues finalmente, como para ir cerrando, sí, le toca a uno hacer las paces con que no siempre todo el mundo va a estar feliz. Y creo que así como aceptamos un poco aceptamos que existe la justicia y la mentira en los espacios políticos, pues entender esto también nos permite como vivir un poco más en paz con nosotros y nosotras mismas, porque cuando entramos a estos procesos políticos, entonces eso, tenemos la ilusión de que vamos a impactar un montón, de que vamos a solucionarle los problemas a la gente, y de repente sí, pero el tiempo pasa un poco más lento, se requiere un proceso más extenso, es distinto, y hacer las paces con eso pues nos permite como seguir haciendo lo que hacemos, pero como con tranquilidad y salud mental, de que no siempre pues le vamos a resolver la vida a las personas. Oigan, pero no todo es tan malo, ¿no? Obvio, o sea, cuando uno está acá y hace cosas de verdad por la gente, entrega plata desde el punto de vista pues de proyectos, de ideas consolidadas en cosas, en eventos, en actividades, en procesos de formación, cuando uno fortalece, ¿no? También, y genera, esto es una cosa que es muy difícil que los gobiernos lo interioricen, pero cuando uno lo ve materializado y dice, pucha, este es el éxito de construir con la ciudadanía, es uno, la confianza, y dos, la capacidad instalada. Si uno le permite a la gente generar procesos que le den capacidad instalada desde muchos lados, pedagógica, informativa, desde física, un computador para desarrollar sus tareas, y el ejercicio de entender también cómo funciona lo público. Creo que ese es el reto, como venga, aterricémoslo, venga, enseñémosle a la gente de contratación estatal, enseñémosle que es que eso no es pintando pajaritos, es que nos toca publicar en SECOV el proyecto, que es que nos toca evaluarlo, que es que hay otro que opera las cosas, que es que nos tocan unos tiempos, un cronograma, estudios previos, en fin, tantas cosas que pasan en el público. Cuando hacemos ese proceso se siente la satisfacción, y eso es muy bonito. O sea, aquí también pasan cosas muy bonitas, no, y transforma uno vidas. Total, y creo que si no pasaran, creo que ninguna de nosotras estaríamos igual después de todos los golpes, porque claro que hemos tenido decepciones, claro que hemos tenido procesos que han dolido un montón, pero creo que pues porque vale la pena seguimos acá. Y creo que las cosas más lindas que me han dado los distintos procesos políticos han sido eso, ver proyectos a los cuales les creo profundamente, llegar a espacios importantes y decir como yo hice parte de eso y nos paramos duro por eso. Y creo que un poco toda esta discusión también me lleva a algo, y es
ojo, hay unos no negociables. Y esos no negociables, pues son no negociables, ¿sí? Como yo no me voy a sentar con alguien que me violente y no tenga la disposición de hablar, pues sí. Eso también hace parte de la negociación y hay que tener también unos mínimos de negociación. Querer llegar a concertar no significa que uno también deje de lado lo que uno cree en su ser y en lo que realmente uno defiende. Pero sí es entender que hay que llegar a ciertos puntos de concertación cuando esas cosas se den. Y creo que a punta de eso es que seguimos construyendo y seguimos creando pues el proceso colectivo en el que estamos. Y pues personalmente, miren, yo soy la más romántica. O sea, yo amo al mundo, amo a las personas, ninguna me va a hacer daño. Y la política me ha demostrado que no, que sí te pueden hacer daño y te pueden lastimar. No solo la política, mi amor. Bueno, en muchos espacios, sí, porque soy una romántica en todos mis espacios también. Sí, pero la gente también lastima, China, en el corazón. Creo que en el fondo es eso, es como... Pues yo siempre lo he dicho y de pronto se la tengo por otro podcast, pero es como yo me niego a terminar volviendo y adaptando unas prácticas supremamente violentas y poco cuidadas porque no estoy de acuerdo y porque mi política es el cuidado y el amor. Y a eso le voy a apostar, a que sean todos mis procesos independientemente de A, de B y de C. Y pues no, como que también eso es resistencia. Me rehúso a entrar en esa dinámica de la violencia política, de tener que pasar por encima de un huevo de gente para lograr cosas. No. Ese es mi no negociable y creo que de eso también parte pues este ejercicio. Pues es que nos tocó en este capítulo hablar de lo no tan chévere de la política. Yo personalmente me peleo con la política día de por medio, literal. Pero luego estamos en espacios como este donde hablamos de la política y es como la política y te yo. Te amo. Política, te amo. Pero es eso, esa satisfacción de que a pesar de todo lo complejo que puede ser, porque claro, uno entra a la política ya sabiendo que es complejo, pero no mencionando esa complejitud. Pero la satisfacción que da hacer las cosas bien y los resultados que eso genera, aunque tú no seas, pues obviamente la persona, o bueno, no obviamente, pero aunque tú no seas la persona que lidera o que está al frente, pero solo hacer parte de ese proceso y ver como el agradecimiento de las personas a las que llega el impacto de eso que haces, es gratificante. Y es saber que se están haciendo las cosas bien, que tus intenciones son buenas frente a las ciudadanías, y ver esos buenos resultados, eso ya es suficiente para seguir como en la lucha. Ani se me adelantó diciendo cuáles eran sus no negociables. Creo que con eso podríamos cerrar. ¿Cuáles son nuestros no negociables en la política? Y de repente en otro capítulo pues hablamos de lo que es más chévere y no de lo tan... Oigan, la política me dio el amor de mi vida y a grandes amigos de... Política me ha dado todo, amigas. Sí, da muchas cosas hermosas, o sea, no se desanimen. Es un proceso lindo, pero es un proceso que pues te enseña mucho como a seguir porque tu intención es la correcta para seguir en ese proceso. Seguirte convenciendo, porque estamos en esto. Yo creo que para ir cerrando, entonces, ya hablando de sus no negociables. Yo ya hablé del mío. Ya habló de los de ella. A ver, yo creo mis no negociables. No, pues muchas cosas de las que han dicho tal vez, o sea, yo creo que en política uno se va dando cuenta, primero pues uno llega con unas expectativas, creo que hay una cosa bonita que me pasó, por ejemplo, cuando yo arranqué como de manera seria el proceso también desde lo electoral, y era darme cuenta que la gente afuera, pues como tienen tan desvalorizado el ejercicio, no hay confianza, por tanto su capacidad de asombro está muy chiquita, o sea, digamos, como que bueno, eso es de adultos también, o sea, igual. como que no se asombran con nada, pues es como, ay, si tú que quieres cambiar el mundo, sí, cómo no, ahí te reto a ver si te va bien. Y yo creo que, y pues obviamente eso te lleva a que te tilden de ingenuo, ay, tan hermosa así, mira a ver si la logras. Pero yo creo que eso es bonito porque en la medida en que uno guarde un poquito de esa dosis y se alimente de eso cuando se siente más derrotado en lo público, eso genera ese chispa. impulso, esa chispa de nuevo de ilusión, y me pasa todo el tiempo. Entonces yo creo que primero pues esa era como una conclusión a la que quería llegar, y es que más allá de las mentiras, más allá de los engaños o de ciertas formas que son hostiles, que son muy complejas, entenderlas hace parte del proceso, reconciliarse con ellas hace parte del proceso para poder transformarlas,
y yo creo que no hay que perder la capacidad de asombro y guardar un poquito de la ingenuidad de la que hablan los niños y de la que nos gusta tanto de los más chiquitos, ¿no? Y chiquitas, que es como su ingenuidad, su capacidad de asombro, y yo creo que cuando uno ve la satisfacción de la gente se asombra un poquito de que todavía vale la pena seguir haciendo parte de esto. Eso por un lado. Mis no negociables, yo creo, están sobre todo dados en el fondo a los derechos, como a todo lo que lo que vulnere derechos me hace, y como yo creo que lo personal es político, me hace pensar que no eres una buena persona, o no del todo. Entonces, si vulneras derechos, tanto en tus formas, en cómo te expresas, voy a repensar la negociación, pero yo creo que un elemento clave de la negociación es reconocernos como interlocutores válidos. Así es. Y reconocernos como interlocutores válidos es que para mí la validez implica unos principios, unos valores, unas cosas, y si no estás de acuerdo con eso, pues es que yo no me puedo sentar a negociar contigo, porque no tenemos nada que hablar. Sí, no tenemos nada que hablar. Entonces yo creo eso uno, derechos. Yo no me puedo sentar con una persona que maltrata en su casa a su esposa o a sus hijos o a sus amigos, pero luego afuera sale a decir que vivan las mujeres y que hay que darles rosas porque pues esas no son las formas. Y dos, desde las formas creo mucho también en la red de afectos y en el cariño. Yo creo que uno, digamos, sí tiene que sacar un cuerito y forjar un poquito, digamos, de coraza, ¿no? De lo que representa la política, pero yo creo, como lo dijimos en el primer capítulo, que las cosas se transforman con amor. Así es. Y mientras uno le imprima un poquito de cariño a esas cosas a las que la gente no les pone cuidado, y eso no es lambonería, eso no es, no, cariño. Porque la gente en su trabajo, en el día, no le recuerdan lo bien que ha hecho su tarea, o porque no le recuerdan lo valioso que es, o cariño, un poquito de cariño. En las formas, venga que lo podemos resolver de la manera más tranquila, más amable, más asertiva posible. Creo que para mí esos son unos no negociables. O sea, si tú me vas de entrada a ultrajar, a tratar como si fuera, mejor dicho, el limpión, pues no tenemos tampoco mucho de qué hablar. Entonces yo creo esos no negociables van desde las formas hasta el fondo de lo que hablamos, porque creo que eso compone, y con eso cierro, la coherencia de una persona. Así es. Yo con una persona incoherente y con unos principios incoherentes, yo no sé qué me puedo sentar a discutir. Porque podría, sí, entrar con ciertas cosas, porque seguro aquí le toca a uno sentarse con el más incoherente y algo acordará de pronto, pero que es duro, sí, porque creo que esa es como la bandera de los innegociables. Amiga. Me acabo de dar cuenta que tenemos muchos puntos en común en la política. Creo que no nos habíamos sentado nunca a hablar de este tema profundamente. Pero tenía casi los mismos. Creo que lo único es una diferente. Pero uno, el más romántico de todos es que la política hay que hacerla desde el amor. Así es. Entonces creo que la política nace de esa pasión de querer hacer las cosas bien por impactar a la gente, de mejorar situaciones, espacios para la gente, y creo que eso no puede tener un buen resultado si no se hace con amor. Entonces creo que ese es fundamental. Dos, la transparencia. Y va un poco como en la coherencia. Yo no sé realmente si la vida me lleve a algún espacio político donde yo sea ese frente. Si así llega a ser, lo he repetido, se lo digo a Ani cada tanto, si así llega a ser, quiero que la persona que está hoy sentada aquí sea la misma persona que gobierne o que lidere. No quiero mostrarle a las personas otra cara que no existe para caerles mejor o para agradarles más, sino mostrarles lo que hay y que con eso podamos trabajar. Claro, pues siempre como que en la medida de la coherencia, de hacerla. Hoy he dicho muchas veces dignidad, pero creo que la política viene de ahí. La política viene, o no viene de ahí, sino que busca eso, de la dignidad, dignificar, reconocer. Sí, entonces creo que por eso ha surgido mucho esta palabra en la conversación. Entonces sí, quiero hacer política mostrando lo que soy y con eso poder pues generar los resultados que esperamos. La capacidad de asombro, eso es algo que me ha costado mucho
porque últimamente, no sé, pasan cosas asombrosas, logramos un evento maravilloso o algo chévere pasa y yo simplemente siento que pasó y que cumplí el objetivo. Pero no siento esa emoción de wow, lo logramos, esto generó que cambiara la calidad de vida de X o Y persona, o que el proceso que venían adelantando se transformara. No siento esa capacidad de asombro, entonces estoy en ese proceso de parar un momento, de parar un momento y decirme como, oye, esto que pasó es importante. Entonces, celébralo, disfrútalo, siéntelo. Agradécelo, reconócelo. Con reconocerlo creo que ya tenemos bastante, porque entonces damos las cosas por hecho y resulta que lo que estamos haciendo no es como lo que sucede todos los días, sino que estamos haciendo cosas asombrosas que cuestan y que pues vale la pena reconocernos y celebrar. Y ¿cuál era la otra? Bueno, aquí puse una que puede ser como compleja, pero puse la palabra ingenuidad. La política no se puede hacer desde la ingenuidad y eso no implica no implica como malas formas, o no implica cruzar límites, o no implica el adoptar formas con las que no te sientas cómoda o cómodo, pero toca hacerlo como desde eso, como la estrategia, desde la negociación, desde el saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres, hacia dónde quieres llegar. No puedes llegar con las expectativas no puedes llegar con las expectativas por los cielos y voy a cambiar el universo. Es como, no, entro a la política. Bueno, esto puede ser un mensaje para quienes estén buscando entrar en la política en ese momento, cosas que no te dijeron. Es como, entremos en la política con objetivos claros. Total. Y el proceso uno lo va encontrando en el camino, pero sepamos para qué queremos entrar a la política y qué queremos lograr en ella. Porque eso del poder por el poder, en ella y con ella. Bueno, hagamos el último ya, ahora sí, porque no podemos irnos sin las respuestas. Y creo que la pregunta es esa. Preguntémosle al universo qué debemos seguir haciendo en la política. ¿Cuál sería ese rotundo sí de nosotras en la política? Pues porque ha sido un capítulo político, ya vendrá amor y otros del universo. Sí, pero hace rato teníamos ganas. Le debíamos este capítulo a la política. Entonces, bueno, yo ya intencioné esto. Si quieren, cojan el mazo, escojan la que más les llama, porque pues acá este micrófono puede tener cosas. Y creo que con eso podemos cerrar como invitándoles también a los que nos escuchan, las que nos escuchan, de que se vinculen a la política desde el lugar que crean, en donde pueden aportar. Es un proceso maravilloso y necesitamos... Emily, tócalo. Y necesitamos más manos y más corazones que se le apunten a construir lo que sueñan también. Entonces... ahí me puse así todo romántico. Pero eso es importante, súper romántico. Saben que sí es muy importante porque es como que nuestra tarea también en esto es traer más gente que vuelva a creer en el cuento. Creo que nos hemos dedicado a hablar de muchas cosas negativas de la... No, mentiras, no negativas, pero sí oportunidades de mejora también desde nuestras formas y demás. Que políticamente correcto. Oportunidades de mejora. En este capítulo podemos armar una Colombia ideal. Uy, no. Pero sí, la invitación es a piérdanle el miedo a lo público y a la política. O sea, se mete con ustedes todo el tiempo, desde que se levantan y abren la ducha. De verdad, tener agua o no es un acto político. No, y además como no tenerle miedo a decir lo que piensan y sienten y lo que creen que debería ser. Eso también construye. Pero bueno, que las decisiones políticas se van a tomar todos los días, con nosotros o sin nosotros, pero se van a tomar. Ojalá más con nosotros que sin nosotros. Así es. Diría un y si son jóvenes, más amigas, que vivan los jóvenes. Esta carta la he visto. Pues amigas. Yo creo que esa no me está demasiado densa porque siento que he tenido mucho de esto. ¿Sí? Yo voy a coger otra por si acaso. Bueno, pues coger otra si quieres. Cerramos. No. ¿No estás bien? Bueno, yo eso es contraria del universo. Amigas. Bueno, empieza de mí. Sí, Emi nunca empieza, por favor, empieza tú. Empieza de mí. Los mensajes... sí. Primero la palabra y la palabra es equilibrio. ¡Amo! Oigan, se van a morir cuando les cuente la mía. Paciencia. Háganme el favor. He tenido mucha, pero ok. ¿Quieren saber cuál era la mía? La mía es bienestar. ¡Wow! Súper sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y cuál fue la otra que sacaste? Porque sacaste dos, ¿no?
Sí, es que siento que esta es más para mí y siento que esa es más para la política. Ok. Pero para mí dice vivir aquí y ahora. Pero yo creo que la política también tiene que tener un poquito de eso. No, y quiero decirles que con esta frase me levanté esta mañana. Me ha perseguido Qué todo el bello. día. Bueno, voy a empezar por la de Camila. Vale. Dice, paciencia es la virtud de saber que todo va a estar bien, que lo malo pasa y que las dificultades se superan. Es lo que te permite entender que la felicidad siempre está en ti. Lindo. Oigan, sí, lindo. uno suele perderse Yo lo también. Uno No, suele la perderse política también es en de la mucha política. paciencia, amigas. La política es de paciencia todos los días. Si no, Pero no también tienes uno se paciencia, pierde mucho, como individuo que no está en el Total. como en el plan político. Entonces creo que En eso el está plan. lindo como En el clan. en el plan político. ¿En el clan o en el plan? Hay una leve diferencia. Plan. Ah, sí, porque el clan ya. Porque qué perecita el clan. bienestar. Es la armonía entre cuerpo y alma para inspirar, crear y ser tu mejor versión. Vean, Bueno, hay que la ser- mejor nice. versión de la Oigan, política. me pega Desde desde el el bienestar. directico al romántico político Tu que mejor llevo versión. adentro. Sí, hay que ser mi mejor versión. Bueno, y el mío es equilibrio. Vamos a ver qué está por acá. Aquí está. Es la magia de encontrar armonía entre lo positivo y lo negativo, entre lo blanco y lo negro. Es un cambio constante de entendimiento y crecimiento. Brilla para encontrarlo. Mi valora lo malo, coge lo bueno y haz una explosión Y con para ambas adelante, cosas. para adelante siendo auténticas. Uy, a mí eso me cuesta tanto, porque bueno, yo soy de Pacientes. las que habla con todo el mundo, yo soy la articuladora, vamos todos a encontrar un equilibrio. Uy, pero a veces me da una piedra lo que considero negativo. Oigan, pero Bueno, gente, pero al final hemos rotundo sí llegado a al esto. final, rotundo sí a eso. sí al bienestar, rotundo Al sí equilibrio, a la paciencia, y a la sí, paciencia En la política. En la política. Así es. Bueno, nos Bye. vemos. Tanto. Bye, Salud. Chi. Ay, sí, salud por la Uno. política, por A seguir ver, haciendo a ver, política. A ver si la logramos. Por Vamos favor, al hay que tiempo. tomar. 1, Uno, 2, dos, 3. Ay. Bueno, chao, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Del amor. La política y el universo. Rotundo sí.